Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Y acá estamos renegando con internet, así que si salimos es porque se nos cortan los datos. No tenemos internet en casa. Ah, está bien. La otra Le vez. aviso. Sí, Está complicadito el tema del servicio de telefonía, de internet. sí, ayer se cortó a la tarde. Sí, igual yo no puedo acceder a las plataformas de Classroom de mis estudiantes y bueno, yo hoy me tuve que conectar, tuve 3 clases Zoom Sí. eh, en el secundario donde doy clases Ajá. y fue con datos igual, profe, porque no había servicio Claro. y no puedo acceder a No llega en tu casa. ninguna plataforma. ¿Tuvieron biología Así que recién? estamos. ¿Cómo, profe? ¿Tuvieron la clase de biología? Pudimos entrar a la de biología, pero la primera no pudimos. Tuvimos 3 clases hoy. Matemáticas no pudimos ingresar y bueno, la de biología entré, no me dejaba porque parece que tampoco tenía buena señal, pero logré entrar, logramos con mi hija entrar a la de biología. Sí. Y bueno, y ahora la de ustedes intentamos y me sacó hace rato y ahora me tomó, así que espero poder estar todo el tiempo, o sea que no se corte la señal nomás de los datos. Claro. Profe, le hago una consulta antes que entren más estudiantes. Sí. Eh, ¿Nosotros volveríamos a la presencialidad como el resto o no saben nada de eso todavía? No sé nada, no me han dicho nada. Pero sí. Sí, cuando volvamos vamos a ser los últimos, seguro. Eso creo yo. O sea, Ah, bien. primero seguramente ponen los más chiquitos, nosotros al último. Pero sí, cuando empiecen Sí, a porque volver todos vamos a volver. Calculo que para mitad del, yo pienso todo, no me dijeron nada, septiembre, cuando el tema de la vacunación, bien. de los casos, ¿no? Sí, porque por ejemplo, le pregunto porque hay materias que yo ya sé que me las voy a llevar a recursar porque necesito, más allá de que soy docente, hay espacios que uno no, soy de humanidades, o sea que lo que es matemática, física y química me cuestan un montón y es más fácil en la presencialidad, o sea, física Claro, y química pudimos más o menos sí, con mi hija mirando otros videos ponernos al día más que trabajo y bueno, usted debe saber lo que es, tengo 7 cursos, así que mamita sí, querida. claro, Pero física todavía no puedo. Por eso le preguntaba, porque en la presencialidad, yo que vengo de la vieja generación, para mí es más fácil. sí, es más fácil, sí. Sí, yo también, todo, la mayoría, o sea, yo en la universidad también, sí, matemática, física, todo. Muchas horas de ahí de presencialidad, práctica, es práctica más que nada, matemática y física, química, mucha práctica. Sí. Bueno, gracias, profe, por su tiempo. No, no hay problema. Es machacarse la cabeza haciendo ejercicio, básicamente, Sí, hasta no, entender. química le entendimos. Física, estamos viendo videos, no mandamos todavía el trabajo porque, bueno, hay cosas que no entendemos. Sí, En matemáticas vamos, o sea, porque en realidad uno va practicando y lo va resolviendo, nos quedan algunos puntos, lo vamos a mandar tarde al trabajo, pero lo vamos a mandar, así que ahí sí. vamos, Libros. transitando, pero vamos. Sí. Y yo me acuerdo de física, usaba mucho el libro, también hacía los ejercicios del libro para practicar, más los que me daban. Sí, física es la que más me cuesta, física es la más Química que están viendo. periódica. Ahora me han dado apuntes, la prueba, No sé. internet, la verdad no le voy a mentir, estamos viendo eso, en química. Es la que mejor. Y la otra no puedo salir de vectores, profe, no puedo salir de vectores. Me cuesta, pero Sí. bueno.
Habrá que recursarla, no, la voy a cursar hasta fin de año, no sé si la iré a probar, pero seguramente para el año voy a tener que, con física, no más que química, no creo, pero física sí. Ahí entraron algunos chicos. Sí. Hoy hubo pocos en la clase, yo creo que es por el tema de que no está funcionando bien internet. ¿Qué problema hay también? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos esperamos un minuto más y comenzamos. Buenas noches, profesor. Le quería hacer una consulta. ¿Sí? Sabe que a mí todos los trabajos que me corrigieron, no solo usted, todos los profesores, Sí. me sale como que me pusieron un mensaje en el trabajo, pero cuando entro no hay ninguno. En el único que me sale es en el de biología, pero Sí. en los demás no me salen. ¿Tendría que entrar a otro lugar o por qué será? No sé. ¿Y a tus otros compañeros, algunos pueden ver los mensajes? Le hago la pregunta al resto. Cuando entras a la calificación, ¿no te aparece ahí como que hay un mensaje y tenés que oprimir ahí? No, por ejemplo, me sale en el de biología, cuando entro Porque sí por me ahí sale te que tengo que aparecen los comentarios en el estado de la entrega, que te parece que hay un comentario, o cuando entras a la parte de calificaciones, ahí también se pueden hacer comentarios. No, tampoco me sale. Me sale como, eh, por ejemplo, Mariana Anabel Casas ha hecho un comentario en la tarea guía de estudio. Entro ahí y me sale, bueno, anda medio mal internet, no puedo entrar, pero me sale solamente el estado de la entrega, la calificación, todo, donde tenemos que subir nosotros la tarea, y me sale comentario 0. Y después entro a la parte de calificación y tampoco me sale nada, me sale solo la nota. A mí también me sale la nota, pero porque estaba aprobado nomás y bueno, a mí también me salió ese del comentario, pero, o sea, como que ya estaba aprobado. Tampoco No, ves, claro, los trabajos claro. están aprobados, pero me sale, por ejemplo, cuando me sale el de biología, sí me sale un comentario. Entonces con los otros no sé por qué, y en la de física subió de que si no nos llegaba el comentario que le avisemos, pero no sé en qué otro lugar puede estar el comentario. Por eso Claro, consulto, para sacarme la porque duda. la profesora de física también me hizo un comentario, pero yo lo pude ver entrando a calificaciones y me aparecía como un comentario retroalimentación o algo así, y cuando yo lo oprimía se podía ver lo que ella me había dicho. Ay, no, no me sale nada a mí de eso, me sale solo el nombre del curso y al lado la calificación nada más. ¿Tendría que entrar en donde dice física? ¿O hay algún...? En algunos casos, ¿Cómo? cuando te ponen la calificación es el comentario, no te escribe nada, el profe solo te pone la calificación y cuando te hace la notificación es como si te hubiese escrito un comentario. En algunos casos sí escriben y en otros simplemente es la nota nada más. Genial. También quería saber eso, pero capaz de que es como el aviso de que calificó nada más. Eso es lo Exactamente, que no sabía. Genial, exactamente. En genial. algunos casos sí te comentan y en otros no. Bueno, muchas gracias, disculpe. No todo bien. Sí, yo no puedo ver todo eso, lo que ven ustedes. O sea, veo mi parte, pero no sé lo que ven ustedes en realidad.
porque no tengo acceso a ver eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Me imagino más o menos cómo lo ven, pero no sé. No, ustedes pueden ver hay instructivos ahí que puedan ver ustedes cómo manejarse, eso nunca se los pregunté en la página. Hay algunos, profesor, ahora voy a ver si puedo entrar, pero mayormente pasa eso, cuando nos ponen el comentario, algunos profes dejan y otros simplemente es la nota, y la Claro. plataforma lo que hace es notificarte para que vos puedas ver, pero sí hay algunos instructivos. Es medio complicada esta plataforma y otras que son más prácticas. Sí. Cuestión de meter mano nomás. Exactamente. Bueno, vamos a Como comenzar. decimos en el norte de Uruguay. Sí. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Pueden ver bien? Sí. Buenísimo. Sí, profe, sí. Sí. Estoy con el celu, así que hago lo que puedo, pero se ve. Bueno, el tema de hoy es tectónica global, o sea, general. Vamos a ver todo lo que es la tectónica, los temas de tectónica, un pantallazo. Es un tema importante que explica muchas de las cosas básicas de la geología, de los fenómenos, cómo se produce el volcanismo, las montañas, la deriva de los continentes, los sismos, explica un montón de cosas. Está asociada a la teoría de la deriva continental, todo. Así que bueno, vamos a ver un poco de esto. Comenzamos. La teoría de la tectónica global fue desarrollada en la década de 1960. Y bueno, se ajusta actualmente, como les decía, a lo que son los trabajos de geología. Y el antecedente de esta teoría fue hecho por un geólogo alemán que se llamaba de apellido Wegener, en 1912, que creó la teoría de la deriva de los continentes. Y para ello lo que utilizó es similitudes de estructuras, o sea, de las rocas, y también se guió mucho por lo que son el contenido de los fósiles que están presentes en las rocas, que pueden ser fósiles de tipo marinos o no, pero invertebrados, plantas, y esos fósiles los fue comparando en los diferentes continentes, en Asia, por ejemplo, en la India, en Australia, porque viajaba y bueno, anduvo recorriendo todas esas partes del mundo, también por datos de otros científicos de esa época, en la Antártida, Sudamérica, África, y se fueron comparando todos estos fósiles. Entonces encontró similitudes, que se veían fósiles que eran similares por los que hay en el sur de África, con los que podía haber acá en América, en Sudamérica. Esas correlaciones de fósiles hacían pensar que esos continentes habían estado unidos alguna vez. Entonces, los continentes se fueron moviendo, no son estáticos, no siempre estuvieron en la misma posición que los vemos hoy. Pero esta teoría no se podía explicar completamente porque no podía explicar cómo se transportaba. Faltaba explicar como esa fragmentación y dispersión que se creía de las posiciones, cómo se movían, no una explicación física. Bueno, para explicar eso, lo que se hizo, ¿se acuerdan el concepto de litosfera y astenósfera, de las divisiones de la Tierra? Teníamos que la litosfera era la parte más externa de la estructura de la Tierra. También teníamos la corteza, que era la superior, el manto y el núcleo. Y para esta teoría fue importante determinar que teníamos la litosfera y el manto superior, y en esa parte del manto superior y debajo de la litosfera tenemos una parte que se denomina astenósfera, que tiene un contenido líquido, que se ubica entre los 100 y 200 kilómetros. Perdonen.
Perdonen que, bueno, están los perros ladrando y se escucha un quilombo. El tema, de la litosfera, que de acá. Lo que teníamos que entender era que debajo de la litosfera teníamos el manto superior y esa parte está fundida. Hay una capa que se llama astenósfera, que está entre los 100 y los 200 kilómetros de profundidad. Eso se conoce a partir del estudio de las ondas sísmicas. Si ven este gráfico, ¿se acuerdan que habíamos estudiado las ondas S y las ondas P? Las ondas P, al pasar por una zona de menor densidad, acá tenemos profundidad versus velocidad. Al pasar por una zona de menor densidad, disminuyen su velocidad. O sea, la velocidad es más alta acá, y en esta zona baja, disminuye. Entre los 100 y los 200 kilómetros disminuye. Entonces esto me está indicando las ondas S, que hay una disminución de densidad, entonces tenemos un fundido, algo menos denso, más líquido. Por eso queda este gráfico acá. Bueno, eso se vio a partir del estudio de las ondas sísmicas con el sismógrafo y todo eso que habíamos visto. Y la litosfera, o sea, la capa superior de la Tierra, es rígida, quebradiza y fría, y no conduce a la temperatura. Tiene dificultad para anticipar el calor que hay en el interior del planeta. En cambio, la astenósfera, la zona está de baja velocidad, porque la litosfera sería de acá, de los 100 kilómetros hacia arriba. Y bueno, esta zona de baja velocidad, entre los 100 y los 200, tiene un comportamiento dúctil y tiene alta temperatura y presión, que hace que ante los esfuerzos se comporta como un líquido viscoso que fluye y no se quiebra. Las placas de la litosfera, si estamos hablando de tectónica global, o sea, el elemento mayor, el primer orden de los elementos que componen lo que es la tectónica global son las placas litosféricas. Y hay varias placas, ¿no? Son 12, son las mayores porque hay algunas que son más chicas. A esta escala del planeta Tierra, miramos las mayores. Tenemos la placa del Pacífico, que sería esta. La placa del Pacífico, la placa norteamericana, estos son los bordes, los límites. La placa de Nazca, que está acá al lado entre Chile y Perú, Colombia. La de Cocos, la del Caribe, la norteamericana, toda esta. Y la donde estamos nosotros es la placa sudamericana, que limita acá al norte con el Caribe y la dorsal atlántica. Y al sur acá cerca de, más o menos de las Islas Malvinas y las Islas Georgias, todas estas islas, tenemos la placa de Scott. O en la placa africana, la placa Eurasia y la Indo-Australiana, y la Antártica también. También hay placas menores, pero bueno, no lo vamos a ver, no es importante para esta presentación. Lo que vamos a hablar sobre lo que son las corrientes convectivas. Esta teoría de corrientes convectivas fue impulsada por un geólogo que se llamaba Holmes en la década del 30 y se acepta como un gran circuito de transporte de energía que disipa el calor por determinadas ventanas o lugares abiertos de la corteza, en la litosfera, perdón, y provoca el movimiento de las placas. Es como una energía de convección, bien, como semicircular, que va girando, como tenemos acá en este dibujo, esta flecha. O sea, la energía se disipa, tenemos esta energía que viene así, bueno, podría bajar acá, gira en este sentido y disipa acá, esto sería una dorsal oceánica. Como dice ahí, que es un circuito de transporte de energía. Estas flechas que están acá me indicarían el transporte de energía, de las corrientes, ¿cómo sería? Y se disipa en estas zonas, que esta sería una dorsal submarina. Esta sería el centro del océano Atlántico. Esto es un corte, vieron que dice AB, o
sería acá en este mapita, desde acá hasta acá, o sea, desde Sudamérica, desde el mar Océano Pacífico hasta África. Sería A, B, este, oeste. Perdón, oeste, este. Oeste, para el lado del Pacífico, hasta África, hacia el este. Y ahí vamos viendo lo que tenemos, ¿no? Acá tendríamos el océano Pacífico, el mecanismo que tenemos de subducción sería esto. Esta línea de acá, NM, significa el nivel del mar. Acá tendríamos la cordillera Sudamérica ya, la placa sudamericana. Y tenemos volcanes, terremotos y compresión de las rocas. Seguimos hacia el océano, nos estamos yendo, acá ya estamos en el océano, en el Atlántico. En el centro del océano tenemos extensión, por eso tenemos estas flechas hacia allá. Eso se está expandiendo. Se está generando nueva corteza oceánica y se empieza a extender el océano Atlántico. Y acá tenemos un margen pasivo que sería... Pasivo significa que no tiene actividad, básicamente tectónica ni nada. Es una zona antigua, sin actividad sísmica, que sería la parte africana. Sudáfrica podría ser. Creo que sí, sería Sudáfrica o al norte de Sudáfrica. Me quería mostrar. Este es el corte A, B. Y esto es lo que decía la dorsal oceánica, donde se está expandiendo el fondo marino, por donde se disipa la energía del calor de las corrientes de convección. Los límites, para lo que nos interesa mucho a nosotros, para conocer un poco más, es la placa sudamericana, que es donde estamos. Los límites principales: al este está la dorsal atlántica, y al este, que era lo que le marcaba recién, y por el oeste tenemos la fosa peruano-chilena, que sería esta, la fosa, esta línea que viene por acá. Y esta es la dorsal atlántica. Por el sur sería la placa de Scotia. Bueno, ahora vamos a hablar de las dorsales oceánicas. También se denominan límites divergentes porque divergen, se están separando. La dorsal atlántica es el lugar por donde ascienden las corrientes convectivas del manto y generan esfuerzos de extensión. Y es el sitio de excelencia por donde se disipa el calor, como veíamos recién, con el ascenso de materiales fundidos de magma que vienen de zonas profundas del manto. Las dorsales oceánicas son accidentes lineales, que son una red continua que recorre todos los océanos. Y el límite de la placa lo constituye, se llama límite divergente. Y está con la roca que sale de ahí, de esa roca, de ese fundido, principalmente es una roca que se denomina basalto, es una roca oscura, de grano chico, grano pequeño, o sea, se puede ver, pero no a simple vista, sino con una lupa, a ojo desnudo. No es como un granito que tiene unos granos grandes. Y está compuesta mayormente de hierro y magnesio. Y toda esa zona es una zona de expansión, la dorsal centrooceánica, que está compuesta por basaltos, y continuamente se está expandiendo. Y en esta imagen es de Weller, pero no sé si se ve mucho, no se ve nada, pero todo este dibujo, si pueden entrar a Google Earth a chusmear, no sé si a alguno le gusta entrar a ver cosas. Acá está Sudamérica, acá está África, y toda esta parte central de acá es la dorsal, se la puede ver, toda esta línea bastante recta, es la dorsal centrooceánica. Este es un dibujo, un gráfico de la dorsal. Esta sería la parte del tiempo cero, donde están los basaltos más nuevos. Y hacia los bordes, la roca, esto se está expandiendo hacia los laterales. Por acá emerge mi roca nueva, mi basalto nuevo, el cero. Y esto se va expandiendo hacia los bordes. Entonces acá tenemos rocas que son más viejas.
hacia los dos extremos. Y estos, al ser, como les decía, de hierro y magnesio, son metal, tienen polaridad. Estas, o sea, van a tener una polaridad, depende del centro magnético de la Tierra. Tiene una polaridad normal o inversa. Depende porque el centro magnético de la Tierra va cambiando con los años, no es el mismo siempre. Entonces estas lavas basálticas se van cristalizando de acuerdo al magnetismo que había cuando se formaron. Y hay eso se estudia también, se estudia la polaridad, si era normal o reversa. Se llama paleomagnetismo, el estudio de todo. De esas dorsales ahí. Pero bueno, era para que sepan que existe esto, una polaridad normal e inversa. También estas rocas se pueden datar. Las edades que tenemos ahí se saben a partir de, se extraen minerales que se pueden, bueno, que tienen isótopos radiactivos, se llaman zircones, y a partir de ellos se sabe la edad de las rocas también. Y por el contenido fósil que tienen, el estudio de los fósiles. Sí, es que se preservaron, porque hacer una lava, pero medio difícil que se preserven por la temperatura que tiene. Los límites convergentes, vamos a hablar ahora. Al revés de estos que eran divergentes. O sea, son la zona de subducción, puede ser la zona acá de Chile y Argentina. Arcos islándicos y arcos magmáticos, vamos a ver qué son cada una de estas cosas. Como le decía, la fosa peruano-chilena es el segundo límite mencionado, y ahí se producen corrientes mantélicas convectivas de placas que se desplazan en sentidos opuestos, por lo que se denomina un límite convergente. O sea, es la zona, el fondo oceánico que se mete debajo de la placa sudamericana, ahí debajo del Pacífico, en la altura de Chile y Perú. El mecanismo se denomina subducción, porque una placa se hunde debajo de la otra, y eso es debido a la densidad de las placas, porque el fondo oceánico tiene una composición que es más densa, es más pesado que lo que es la corteza, la litósfera continental. Tiene generalmente minerales más livianos, más los que le decían leucocráticos o más claros. En cambio ya tenemos una composición más ferromagnesiana en el fondo marino. Si la relación de la litósfera oceánica versus la litósfera continental. Si tenemos dos litósferas oceánicas, el resultado es una construcción de un arco de islas o un arco islandico en la placa superior. Y si la relación entre la litósfera oceánica y la continental, siempre que la placa que subduce es la oceánica, el margen de placa se construye un arco magmático o arco volcánico, como es el caso de Chile. Y esto del arco de islas o arco islándicos pasa en otros lugares, como el arco de islas de las Marianas, también puede ser ahí en la zona del Pacífico, en Hawái. Todos esos arcos de islas se forman así. Son dos placas que subductan, pero son de litósfera oceánica, siempre están debajo del nivel del mar. Y acá vemos el gráfico. El A acá es el nivel, en el grafiquito este A, tenemos estas serían dos placas de corteza oceánica, una subducta debajo de la otra, pero el nivel del mar, todo esto está debajo del mar. Por eso esto se llama un arco de islas oceánico, y esta subducción me genera este volcanismo, y se van formando islas en el medio del mar. Esas famosas islas tropicales, muchas están formadas de esta forma. Y la otra forma que decía ahí, que tenemos la corteza oceánica que subducta sobre corteza continental en este caso. También tenemos vulcanismo, este sería el límite, esto sería Chile, y esta es la cordillera de los Andes y Argentina. Esto sería un arco magmático.
Esta sería la zona del arco, en el B. Un arco islámico puede considerarse un sitio primordial del punto de partida para la generación de la corteza continental, porque se va diferenciando, o sea, aparte de un material basáltico, pero ese material se va reciclando, se va diferenciando en minerales más claros también con el paso de los millones de años. Por eso dice que eso puede ser el punto de partida para generar corteza. En realidad primero comienza con un arco de islas y después puede terminar en un arco continental, tipo arco volcánico. Y lo que se tiene en cuenta en los laboratorios es la isoterma, o sea, una curva de igual temperatura de 1250 grados centígrados, que es el límite entre las rocas del manto que se funden parcialmente y constituye el tope de la astenósfera. Ese sería el punto de comienzo de la tectónica de placa, porque a esa temperatura es donde las rocas están fundidas parcialmente. Entonces por eso es importante la isoterma de 1250 grados centígrados. Y acá abajo tenemos un ejemplo de un arco de islas volcánicas, las islas Aleutianas, y también estas son las Aleutianas. Esto es en el mar de Bering, al norte, en el hemisferio norte. Acá está Rusia y acá está Alaska. Sería todo este arco de islas de acá, se formó con este sistema de acá. Seguramente toda esta parte debe estar subduciendo, o esta, no sé cuál, no la tengo, no sé cuál de las dos es la que subduce. Una de las dos tiene que subducir y va formando toda esta línea de islas. Así. Esas son las Aleutianas. Ahora vamos a hablar de orogénesis. ¿Qué es la orogénesis? Es la interacción convergente de las placas desarrollando un arco magmático. La subducción conduce a la construcción de un arco magmático y el proceso va acompañado de un engrosamiento cortical. También hay engrosamiento, también puede haber contracción tectónica y se instala un tipo de cadena montañosa que se denomina orógeno y el proceso es la orogénesis. Los ambientes orogénicos se caracterizan por tener altos gradientes de temperatura y presión, que esa alta temperatura y presión me genera metamorfismo de las rocas, un cambio, una transformación de las rocas originales que existían antes. También hay actividad sísmica, como hay acá en Argentina y en Chile. Esfuerzos de compresión tangenciales a la esfera de la Tierra. También hay adición se generan muchas rocas ígneas, tanto plutónicas como volcánicas. Los granitos y las granodioritas son las rocas más comunes, y los equivalentes volcánicos son las rocas ígneas comunes que se producen en los erógenos. Y estas rocas graníticas, como granitos y granodioritas, son como les decía, que en la corteza continental hay rocas que son menos densas y más claras. Acá nos dice que son rocas claras y livianas. Y el contenido predomina el sílice y el aluminio. Por eso en la corteza oceánica predomina el magnesio y el hierro, que son rocas claras y pesadas, al revés. En el antearco seguimos con la orogénesis. Acá tenemos un gráfico. Mi erógeno sería esta zona, el arco magmático. Se me genera un arco magmático, pero tenemos todo esto asociado, toda esta zona igual asociada a todo este proceso de orogénesis. Tenemos tres zonas diferenciadas: el antearco, que se puede desarrollar antes del arco, como le dice la palabra, se desarrolla en todo este sector. Acá en esta parte se puede desarrollar el prisma de acreción, que es una mezcla de sedimentos y también fallamientos, fallas de todo tipo puede haber acá. Pero bueno, que sepan que existe el prisma de acreción en esa zona del antearco. Luego, si nos vamos hacia el continente, tenemos el arco magmático,
No tenemos fallamiento, acortamiento cortical, vulcanismo, sismos, y después hasta el límite donde ya no tenemos más influencia del arco magmático, tenemos un retroarco, que también podemos tener fallas y también se pueden formar cuencas que puede haber petróleo, cuencas sedimentarias. El retroarco está bajo extensión y igual, como les decía, pueden desarrollar una cuenca de rift o de compresión y también se puede originar, si hay compresión, se puede originar una faja plegada y corrida que tiene fallas y pliegues, ¿no? Se forman todas estas, son como láminas, cada una de estas líneas es una falla, son como hojas de roca. Lo que tenemos que tener en cuenta en los tipos de orogénesis están controladas por el ángulo de subducción, o sea, el ángulo de cómo esta corteza oceánica subduce debajo de la continental, qué ángulo, si es bajo o es más alto, o puede ser menor, puede venir por acá, de bajo ángulo, o de alto, normal o de alto ángulo, puede ser. Eso es lo que me controla el tipo de orogénesis que voy a tener. Las condiciones tectónicas reinantes, determinan este ángulo de subducción, que es el ángulo entre la horizontal y la losa de subducción, medido perpendicular al eje del orógeno. Si el ángulo es alto, de 45 grados o más, el arco y el retroarco están bajo extensión, con importante actividad magmática. Y si el ángulo es aproximadamente de 30 o menor, tenemos un orógeno de tipo andino o chileno, como el que tenemos acá, en nuestro arco magmático en Argentina. Se alternan, no siempre es igual, ahí tiene etapas distensivas con actividad magmática y también otras partes pueden ser compresivas. Está como segmentado el arco, no es uno solo. Porque el arco, la cordillera de los Andes viene desde Venezuela, Colombia. Pero no es todo igual. Tiene los ángulos de subducción van variando. Hay partes comprensivas y otras son extensivas. Hay zonas que son más sísmicas y otras no. Y otras tienen más vulcanismo, otras más sismos. En los Andes, de norte a sur, alternan segmentos con un ángulo de subducción normal, aproximadamente de 30 grados, y otros de bajo ángulo, aproximadamente 10 grados, conocidos como flat slab, que se caracterizan por tener acortamiento de la corteza y sismicidad, como es el caso de la zona de Mendoza, San Juan, que hay muchos terremotos y están las montañas más altas, o está el Aconcagua ubicado en esa zona. Así que tenemos acortamiento cortical de la corteza. Acá se explica un poco eso, lo que les decía, que en el A tenemos, si tenemos de 15 a 20, la latitud en realidad de 15 a 27 grados, en el noroeste argentino tiene un ángulo normal y es notorio el funcionamiento del arco magmático. Este arco magmático, estas condiciones de mi ángulo de subducción me genera un arco magmático en la puna argentina y chilena, lo que sería el altiplano. Y si nos vamos a los 27 grados hasta los 33 del sur, la losa oceánica subducta con bajo ángulo, que era el flat slab, y lo que me disminuye mi corteza, se contrae mi corteza, se achica y aumenta la actividad sísmica. Y es donde decía que teníamos el Aconcagua y teníamos las sierras de Córdoba, que no es una zona que no es tan volcánica, es más, sí hay mucho acortamiento cortical, por eso tenemos las montañas tan altas. Y esto, el límite al este es las sierras de Córdoba, de este tipo de subducción, de bajo ángulo. Otra de las cosas que explica la tectónica global en el proceso de subducción, llega un punto que se subducta toda mi litosfera oceánica. Si tendríamos así como va a llegar un tiempo que ya no voy a tener más litosfera. Entonces,
ese arrastre, esa litósfera va a subducir y me pueden acercar otro terreno. Me va a ser, por ejemplo, la India. Este dibujo de acá, esto es la India, que era parte de otro continente, pero acá había una zona de subducción, entonces toda mi corteza oceánica se fue subduciendo hasta que se acabó, se consumió toda, y todo esto fue viajando, porque las placas se mueven por ese proceso de subducción, y lo que es la India me chocó con Asia, y acá se generó el Himalaya. Hace 71 millones de años empezó a migrar. Acá tenía mi punto de subducción seguramente, hasta que este terreno chocó acá. Se me acabó toda mi corteza que tenía acá, y esto chocó con esto. Con India con Asia, y se formaba el Himalaya, la cordillera más grande del mundo. Es un orógeno de tipo colisional. También eso me explica que en la configuración de la colisión de los continentes, las placas tienen velocidades variables entre 1 a 10 centímetros por año se pueden mover. 1 centímetro por año, así que acá hablamos de millones de años, así que esos son los tiempos 70, decían recién, que había tardado en moverse y chocar la India con Asia. Y acá hay varias configuraciones de los antiguos continentes o supercontinentes. Tenemos Gondwana, la Eurasia en América del Norte, Gondwana, esto es América del Sur, la India, África, la Antártida. Esto también está explicado por el orógeno y la tectónica de placas, cómo se van moviendo, cómo se produce la apertura del océano Atlántico. Se va a cortar ahora en un minuto, conectamos de vuelta. Acá, por ejemplo, todavía no se había formado el océano Atlántico. Vieron que era una zona de extensión. Esto se empezó a romper porque era una zona donde ascendían las corrientes del manto y se empezó a separar esto. Por algún lado ingresó agua y se formó el océano Atlántico. África también. Son todos lugares de rifting, se dice. De rift. Bueno, esto era para que tengan una idea más o menos de cómo era la configuración antigua de los continentes. Hay más, hay otros, pero bueno, esta es como la más conocida, Gondwana, la Eurasia. Pero todos se basan en ese mecanismo de la tectónica global, de cómo se fueron moviendo los continentes. Y esto, cómo era la colisión de los continentes. El funcionamiento está compensado, la creación de los continentes en los límites divergentes y su destrucción en los límites convergentes. Como les decía, los límites se crean los divergentes y se destruye acá en la cordillera de los Andes, abajo de la cordillera de los Andes, que es una zona convergente. Y eso se denomina, un geólogo seguramente, era Wilson, la teoría de la tectónica de las placas, explica, esto se llama el ciclo de Wilson,